Bueno, continuamos nuestro Art Business Radio Televisión y vamos a pasar de un mundo tan diferente como son pues, la parte comercial de una gran empresa, con valores como hemos visto de rugby, a una persona que tradicionalmente se ha movido en el mundo de marítimo, pero que más recientemente pues, está haciendo pues, cosas como es escribir. Y tenemos aquí a León Arsenal, que es la persona que vamos a entrevistar, y tenemos también aquí con nosotros a Juan Carlos Rodríguez Rojo, que es el CEO de Cundice. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Encantado, Roberto. Bueno, cuéntanos quién es León Arsenal y cómo ha sido ese cambio de pues una persona que incluso les cuento que nos ha estado diciendo de que en realidad existen esas tormentas perfectas en las cuales te puedes encontrar en medio del mar y que parece que el mar se cae. Con no sé cuántos metros para abajo, con lo cual debe ser impresionante. Entonces pasar de eso pues a una persona que pues se dedica a temas más tranquilos como es escribir y pensar, ¿no? Yo no sabría decir, yo creo que las aventuras marítimas están muy bien, pero también sacar adelante una casa, una familia, una hipoteca. Sí, esa es otra aventura también. Una aventura muy terrible. No, la verdad es que dejé la mar ya hace años y me dediqué al campo de la cultura. Y sí, desde el año 2004 aproximadamente he sido escritor profesional. Los escritores profesionales en España en realidad hemos vivido de un mix que está formado por los libros que vendemos, las conferencias, los talleres. Cuando dicen que no se puede vivir de escribir en España, en realidad lo que siempre se ha querido decir es que no se puede, es muy difícil vivir solo de lo que vendes. Pero todo ese pack ha permitido la existencia de una clase media de escritores, como también la ha habido de músicos que vivían un poco de los discos que vendían, de estar con otros grupos, de labores de estudio y tal. Pero bueno, yo en los últimos años lo que me he dedicado, que es como me habéis presentado antes, me he dedicado un poco al tema de las industrias culturales. El tema de las industrias culturales que en España, pues me temo que no está desarrollado todo lo que debía, porque, vamos a ver, España es el tercer país del mundo con más patrimonio cultural material e inmaterial declarado por la UNESCO. Siempre hay ahí con Italia, el primero es China, que es imbatible, pero sin embargo solo, según los estudios, aporta un 3% al PIB. Ahí hay una disparidad que debía hacernos reflexionar. Entonces yo ya desde hace años he dedicado bastante labor en ese campo, porque hay una frase que repiten cada vez más ciertas personas y que yo, la primera persona que, rastreando un poco la frase, la primera vez que alguien lo dijo, si alguien conoce una vez anterior que me lo diga, fue la cantante Ainhoa Arteta, y es que la cultura es el petróleo de España. Es un sector que todavía, así como se encontró para bien y para mal, para las dos cosas, en un momento dado se cogió la arena, el sol y el agua de mar y lo convertimos en la primera industria del país para el turismo, para lo bueno y para lo malo. La cultura todavía no le hemos logrado sacar tajada. Entonces yo soy uno de los que lleva años trabajando en ese campo, tratando de encontrar nuevos enfoques para, digamos, generar industrias culturales a partir de la cultura, es decir, a convertir la cultura en negocio. ¿Y qué tipo de libros has escrito? Cuéntanos, ¿en qué...? Bueno, pues volviendo, yo llegué a la literatura profesional un poco, no por azar, sino, digamos, fue una carambola. Yo escribía, pero como en España escribe mucha gente. Sin embargo, en el año 2004 yo gané lo que era entonces el premio más importante del mundo en cuanto a dotación económica en literatura fantástico, que fue el premio Minotauro de Editorial Planeta, y dio la casualidad, enlazó con que ese año saqué una novela histórica en Edasa, que entonces sigue siendo uno de los buques insignias de la novela histórica española. Saqué La boca del Nilo, una novela histórica que sacó 5 ediciones y también ganó el premio Zaragoza, la mejor novela histórica publicada. Sí, son de estas cosas que se concatenan en pocos meses, y vamos a decir que con todo ese dinero y toda esa promoción me decidí a dar el salto, y durante años he sido, pues lo que te digo, escritor profesional, entendido es una persona donde la mayor parte de sus ingresos proceden del campo de la literatura, de una vía o de otra. Y eso me fue enlazando pues con lo que te comento, que poco a poco me fui apasionando por el campo de las industrias culturales. España, si me permites el inciso, saliendo de la literatura de nuevo, me encanta la literatura, pero la literatura y todo tiene un problema, y es que en España todavía pervive un concepto absurdo de que al arte y a la creación hay que dedicarse gratis. Sí.
Eso es un pensamiento totalmente reaccionario. Ellos piensan, no, es que el arte... No, vamos a ver. Si no existe una clase remunerada de creadores y artistas, entonces lo que volvemos es a la época de que solo los ricos se pueden dedicar al arte o solo los que tienen mecenas. Sí. ¿Y queremos volver a siglos pasados donde solo aquellos que lograban trabajar para los reyes, los nobles o los obispos lograban crear? Eso es absurdo. Nosotros tenemos que crear toda una industria cultural que todavía en España sigue siendo, mueve dinero, pero es endeble, y entonces es cuando podremos generar todo un tejido productivo que genere riqueza en este país, que precisamente no andamos sobrados en cuestión de empleo. Entonces yo soy una de las personas que piensa que es totalmente reaccionario todos estos que dicen, no, es que te tienes que dedicar a no sé qué y luego dedicarte al arte. No. Nosotros, si tenemos músicos, por no hablar de mi campo del que provengo de la literatura, si nosotros... ¿Qué vamos a tener mejores músicos? ¿Un señor que trabaja de abogado y luego los fines de semana se va a tocar con los amigos a un local alquilado? ¿O un músico profesional que está trabajando continuamente sus instrumentos? Pues está muy claro. Está muy claro. O sea, la excelencia artística se consigue, aparte de con el talento natural, con el ejercicio de esos talentos y habilidades. Y si alguien se puede dedicar a su arte o a la creación, en fin, entramos en estas disquisiciones que aquí cada vez tendemos más a clasificar, pues está claro que la gente tendrá un mayor nivel. Y entonces yo soy uno de los que está en esa guerra. Necesitamos industrias culturales de todo tipo, porque en este país, vuelvo a decirte lo que te he dicho hace un rato, estoy de acuerdo, la cultura es el petróleo de España, solo que lo estamos usando para quemar candiles. No somos capaces de sacarle como motor, de convertirle en el combustible para ser uno de los, tampoco exageremos, pero sí uno de los motores de nuestra economía. Estamos hablando de una persona que ha cambiado un sector a otro y al final es necesario dar el paso con mucha reflexión. Tú, Juan Carlos, estás en permanente conexión, viendo a muchos empresarios a través de todas las actividades que tú realizas. ¿Cómo se puede hacer eso con éxito? Bueno, yo creo que aquí el protagonista es León y yo a León lo conozco bien. Y León es como estamos hablando de literatura, voy a hacer una cita literaria, es un hacedor. Borges tiene un libro que se llama El Hacedor. León es un hacedor de relaciones. Y claro, la cultura es al mismo tiempo el telón de fondo de todo, porque todo es cultura. Hay una dificultad para definir la cultura y es que todo es cultura. Y al mismo tiempo es una serie de cosas que fluyen y que son activas, que hay que hacerlas, que es lo que él hace, ¿no? Y yo es la primera persona que conozco que se mueve en el campo de la cultura con un enfoque pragmático que no va en detrimento de la calidad. Entonces, no creo que sea casualidad todo lo que ha hecho, porque una trayectoria en la que uno ha sido... Yo bromeo un poco, pero creo que es en serio, que ha sido pirata con el Capitán Morgan. Todo marino ha sido pirata, obviamente. Sí. Y después ha escrito libros y promueve una cantidad de relaciones absolutamente insospechadas. O sea, es un espectáculo. Y con éxito. Y es capaz de generar acciones, eventos. Mañana, por ejemplo, vamos a asistir a un evento cultural sobre la cerveza, que no es simplemente beber cerveza, sino beber cerveza. Va muy en consonancia con ese pirata que estamos hablando, ¿no? Discúlpame la broma. No hablaría yo en el caso de León de cambio, sino de un fluir que forma parte de lo que él es, ¿no? Sí. Pero que creo que además encaja muy bien con los tiempos que vivimos, ¿no? Y esa vida tan complicada del marino mercante que se tira 4 meses, que visita todo el mundo, que estáis... ¿qué enseñanzas deja? Debe ser una mina de enseñanzas, además de tener relaciones con muchas culturas diferentes, que también te da unas perspectivas muy interesantes del mundo, ¿no? Bueno, ese es el mito que siempre se cultiva por aquello que todo el mundo procura embellecer su profesión,
Pero la verdad, la vida de marino mercante ha ido cambiando mucho, además el avance de la técnica lo que ha hecho es que cada vez esté menos tiempo en puerto. Yo hace 30 años, pues sí, nos tirábamos 15 días en Valparaíso, tal, ahora la gente llega y eso es pues un Tetris, descargas unos contenedores, cargas otros, tal. Hace años que yo no navego. Ya que voy a hacer un inciso, yo más bien quisiera pensar que he sido pirata con Sandokan, pero no por haber sido marino, sino por haber sido lector, porque quien lee y disfruta de los libros vive 1000 vidas, si es capaz de sumergirse en ellos. Sí, sí. Entonces, las vivencias, todo en esta vida deja vivencias. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando tienes ciertas profesiones, pues llega, de vez en cuando suceden... tienes de vez en cuando sucesos truculentos que luego cuestas de contar. Por esto, a ver, siempre que eres una persona pública, y los creadores lo somos, construyes el personaje. Y la construcción del personaje es a partir de la persona. No es exactamente la persona, pero sí recalcas. Pero bueno, yo creo que todo en la vida, mi etapa de marino, que insisto que concluyó hace mucho tiempo, como mi etapa de escritor que aún sigue, como mi etapa de promotor cultural y tal, todo te va dejando un pozo en la vida. Entonces realmente hay que disfrutar de la vida en todo lo que te da, y todo te enseña o todo te hace más tonto, todo depende también de lo que tú elijas. A mí le agradezco a Juan Carlos sus palabras, porque sí, lo de hacedor no sé si lo merezco, pero sí es verdad que a mí me gusta, yo por mi formación como marino, digamos, vengo del campo de las ciencias, lo cual no es bueno ni malo, pero me da otro enfoque que la gente que procede puramente del campo, de campos culturales, porque efectivamente podríamos discutir qué es cultura y qué no es cultura. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me ha servido mucho es mi interés por las ciencias. Por ejemplo, yo creo que en España, en muchas industrias, y la primera industria cultural, debíamos aplicar ciertos descubrimientos de los neurólogos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho aplicar a la industria cultural lo que llaman el sesgo del superviviente, que es algo que se descubrió que, por decirlo muy brevemente, en la Segunda Guerra Mundial se empeñaron en analizar dónde recibían impactos los aviones que volvían, los aviones aliados, para reforzarlos. Y entonces llegó un matemático, creo que húngaro, y les dijo, no, lo que tenéis que analizar es los aviones que no han vuelto, para reforzar dónde les han dado, no dónde han dado los aviones que sí han vuelto. Esto es de aplicación muy importante al analizar, porque nuestra sociedad se basa mucho en los casos de éxito, cuando lo que tenemos que analizar son los casos de fracaso. ¿Por qué ha fracasado algo? ¿Por qué fracasa? Y ahora volviendo ya a mi terreno, ¿por qué fracasan muchas industrias culturales? Pues, por ejemplo, bueno, no voy aquí yo a dar las recetas ni a decir que soy el gran analista que lo saca todo, pero, por ejemplo, convendréis conmigo, si estáis un poco metidos en actos culturales, que la cultura en España muchas veces es puramente extractiva. Se coge el dinero público, se gasta en conferencias, no sé qué, y cuando se ha gastado, nos vamos a casa. Sí. Por eso en ciertos pueblos están muy en contra de la cultura, porque lo que ven son una panda de chupópteros que vienen, cogen el dinero y se van. A lo mejor lo que tenemos que hacer es inyectar el dinero para reforzar el tejido económico y cultural local, para poner en marcha la economía. Es decir, yo cuando organizo, por ejemplo, hace unos meses hice un evento en Cogolludo, alrededor del palacio renacentista, y el resultado se hizo mucho en la calle, con danzas renacentistas, con recreadores, tal. El resultado es que los restaurantes se llenaron, que los bares se llenaron, que la repostería local agotó las existencias de dulces. El resultado es que el pueblo ganó más dinero de lo que había invertido. Y eso es una de las cosas que nos falta, que consideramos la cultura como un gasto y no como una inversión. Una inversión, la cultura tiene que ser, no digo que esté mal hacer conferencias, yo de hecho he vivido de dar muchas conferencias, pero lo que quiero decir es, la cultura, o digamos las acciones culturales con dinero público o de fundación, lo que sean, no deben ser consideradas solo algo que busca un rendimiento cultural. También puede buscar un rendimiento económico legítimo para la población, para reforzar. O sea, si la gente vive de la cultura, yo creo que tendremos más cultura en este país. Pero si la gente ve que lo está pasando mal y encima le traen dinero para pagar a unos señores que vienen a dar una conferencia, es difícil que seamos amistosos con respecto a la cultura. Entonces, mi parte, yo sé que puede parecer un poco extraño, pero me gusta más
bueno, sí, en el bar puede que cuente mis aventuras de marino, tal, pero me gusta más esa parte prosaica del que analiza, de decir, de dedicarnos todo a analizar por qué las cosas van mal, cómo podemos crear acciones, industrias culturales que puedan generar riqueza y prosperidad en todos los sentidos en este país, porque de verdad eso sí que es una aventura apasionante, sobre todo porque por alguna razón tiene muchos enemigos. Parece que estás diciendo una herejía por decir que la cultura tiene que generar un rendimiento económico. Claro. De hecho, Juan Carlos, tú estás muy vinculado pues, al mundo también de la ciencia. Nos faltan, sabemos que tenemos buenos científicos, pero es una pena que se nos tengan que ir hacia el extranjero para desarrollarse profesionalmente. Nos falta un poco el músculo de industria científica. Bueno, León es un ejemplo. León recientemente ha creado una fundación que tiene que ver con la divulgación científica, ¿no? De todas maneras, ha acreditado el talento y la voluntad de León de promover la cultura y la ciencia y el aspecto del negocio que es fundamental para que eso sobreviva y tenga futuro y presente incluso. La referencia literaria a la que he aludido del Hacedor de Borges, quería hacerte una pregunta porque que me quema un poco, ¿no? Porque se me acaba de ocurrir, que es que en el Hacedor de Borges hay una página que se llama Borges y yo, donde el autor habla a su otro personaje que es como escritor, y aparece el Borges, que sería el Borges no escritor, la persona como que va siendo fagocitado por el escritor. Entonces tú, que eres una persona que ha vivido toda una historia previa a la escritura, como marino y previamente como pirata, que tú lo niegas, pero yo sé que es así. ¿Cómo ves esa metáfora de Borges en tu caso, ¿no? Bueno, pues o sea, cuando yo la veo, más que en mi caso, bueno, en mi caso de todo, lo que he dicho, es decir, pero no solamente los escritores, ni los creadores, ni los artistas, cualquier persona que tiene una dimensión pública corre el riesgo de verse devorado la persona por el personaje. Yo soy escritor, como soy otras muchas cosas. O sea, yo soy enemigo de las identidades excluyentes. O sea, mi identidad sexual, política, creativa, personal, familiar, es lo que en español bien decimos un rasgo de identidad. No es mi identidad. O sea, yo soy escritor y solo soy escritor. Eso me parece terrible. Hay gente, decías de los marinos mercantes... Se abusa un poco de eso, ¿verdad? Yo soy economista. Todos, no, pero esto... Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, el choque entre la realidad y la ficción. En las películas, en las novelas, oímos hablar de los lobos de mar. Yo en mi vida oí hablar en los barcos de eso, se dice rata de barco. ¿Ah, sí? Y una rata de barco es el que es mucho en el barco y no es nada fuera del barco. Porque cambia porque eres un gran hombre, porque tienes tus galones, porque eres un oficial, porque es un tipo poderoso a bordo y tú llegas a tierra y no eres nadie. Ni tienes amigos porque te pasas todo el día en la mar, claro. Y eres un desgraciado. Entonces, la gente puede devorarse por el personaje. Yo, los marinos felices que conocí, era el que era algo más que un capitán de barco. Era un capitán de barco, pero era un hombre culto y tenía su vida y en tierra y mantenía a sus amigos y tal. Eso, lo de Borges, es buena metáfora, pero realmente Borges es que es tan potente como inquietante. Todo esto del Hacedor, o por ejemplo de Funes el Memorioso, tal. O sea, él crea unos personajes que donde lleva al extremo algo que en realidad es una virtud de un escritor. Coge algo que es normal, también le pasaba a Bradbury, coge algo que es normal y lo lleva al extremo y lo convierte en algo aterrador e inquietante. O sea, un tipo que tiene buena memoria es de lo más normal. Funes el Memorioso es un individuo que es capaz de recordarlo todo y tal. Y aquí, pues sí, hay que tener cuidado con eso, pero yo creo que incluso en las empresas, hay jefes que son el jefe y luego que fuera. Eso es. Que fuera de la empresa el jefe. O sea, quiero decir, no estamos tan lejos los creadores del resto de la humanidad como a los creadores nos gusta pensar muchas veces. ¿No? Lo nuestro muchas veces no es más que un caso particular de una situación general. León, me vas a hacer que cuando me vaya a casa esté reflexionando sobre si el personaje que está aquí en las pantallas
que yo soy, porque ya incluso hay gente que me va diciendo, joder, me gusta, como siempre vas con el chaleco, y me di cuenta el otro día, digo, pues es verdad, abuso del chaleco. Digo, no sé si es que estoy creando un personaje sin quererlo, pero que al final, efectivamente, el personaje vaya comiendo terreno a la persona que hay dentro. Crear el personaje es bueno, porque de hecho la creación del personaje es lo que hace, es decir, es lo que se hace en la creación. Tú remarcas unos rasgos para que sea claramente identificable el personaje. Ya que hablamos de marinos, ¿por qué todos recordamos al Capitán Haddock de Tintín? Porque es el cascarrabias por antonomasia, y lo podemos describir como borrachín, cascarrabias, de buen corazón y patoso. Lógicamente no hay nadie tan extremo en la realidad, porque es un personaje literario, pero también las personas públicas crean su personaje, pero ojito con que el personaje te acabe devorando y al final te olvides y acabes interpretando en la intimidad lo que no era más que un artificio. Como el pasado de Johnny Weissmuller, ¿no? Que terminó en un psiquiátrico haciendo de Tarzán, ¿no? Claro, efectivamente, un hombre... Ojo, el personaje es que es bueno. Sí. Lo que pasa es que no debemos creérnoslo más allá, pero siempre hay casos extremos, pero lo normal es que el personaje no deja de ser una versión de la persona real. Claro, sí. Es muy difícil, hay que ser muy bueno para crear, los hay que lo hacen, para que sea un personaje totalmente contrario a lo que es la persona en realidad. Simplemente extremas ciertas cualidades tuyas o ciertas características, escondes otras y tal, y así construyes. Y todos lo hacemos a la hora de la verdad, incluso los grupos de amigos. Pues señores, León Arsenal y Juan Carlos Rodríguez Rojo, siempre estamos hablando de finanzas, de ingeniería, de legislación, de inversiones, y por qué no habernos acercado un poco al mundo de la cultura, que es otro sector, y como hemos dicho, pues que también genera su riqueza y que pues permite a la gente pues también efectivamente ganarse la vida y no de esa forma bohemia como la que hoy, que al final dices, eso es un trabajo más y que cuesta. Así que, León, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Una cosa, ya que hemos hablado de rugby y hablaréis de fútbol, ¿sí? Es Arsenal. Arsenal es el equipo, bueno, claro, Arsenal es el equipo y ya quisiera yo que fuera mío. Se nota que yo tiro por el fútbol, sí. Perdona. Pues nada, Juan Carlos, gracias por haber estado aquí una vez más con nosotros. Gracias a ti, Robert. Pues nada, continuamos con nuestro programa, señores.